Bendiciones, iglesia. Que el Señor le bendiga. Vamos a ir a la palabra a Nehemías 2. Nehemías 2. Perdón, sí, 2. Sí, pero no quiere funcionar. Deme un segundo. Hay un tema. Nehemías 2, 1, del 1 al 6. Por eso es que yo soy de la vieja escuela y apunto. Esta tecnología no va a acabar conmigo. Nehemías 2, cuando usted los tenga, dígame un amén. Vamos a la palabra, y la palabra se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aconteció que en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, estando ya el vino delante de él, tomé el vino y se lo di al rey. Yo nunca había estado triste en su presencia. Así que el rey preguntó: ¿por qué estás triste? Tú no estás enfermo. Eso no es más que tristeza del corazón. Entonces tuve mucho temor de estar triste mi rostro. Entonces tuve mucho temor y le dije al rey: viva para siempre el rey. ¿Cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad, lugar de sepulcro de mis padres, está desolada y sus puertas han sido consumidas por el fuego? Entonces el rey dijo: ¿qué es lo que pides? Así oré al Dios del cielo y respondí al rey: si le place al rey y su siervo ha hallado gracia delante de usted, envíeme a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mi padre, para que yo reedifique. Padre y buen Dios, Señor amado que estás en el cielo, a ese mismo Dios que Nehemías oramos esta noche, Señor, pidiéndote que seas tú, Señor, también hablando a tu pueblo y tomando en bien esta vasija, Señor, que soy en tus manos. Tú eres el único tesoro en mí. Ningún ser humano tiene nada que dar si no es por tu misericordia y tu espíritu en nosotros. Señor, quita todo estorbo de los corazones para que puedan escuchar el consejo tuyo y tu voz, y a ti te daremos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo voy a estar predicando bajo el tema propósito y misión. Propósito y misión. Y para abrir empezamos con Nehemías, pero no vamos a terminar con Nehemías. Empezamos con Nehemías, pero no vamos a terminar con Nehemías.
propósito y misión. Cuando la palabra que leímos, Nehemías se pone triste y su rey le dice claramente: ¿por qué estás triste? Y él dice: es que yo nunca había estado triste en la presencia del Señor. Es por lo siguiente: habían pasado 14 años desde el regreso de Esdras a Jerusalén con un grupo de exiliados, pero la ciudad aún permanecía en ruinas. Quedaba mucho trabajo por hacer, mucha tarea de reconstrucción quedaba por hacer. Reconstrucción del templo, reconstrucción de la ciudad, reconstrucción del pueblo. Y Dios, con el propósito de reconstruir su ciudad, Jerusalén, pone en el corazón de alguien esa necesidad de reconstruir. Estamos dando una palabra de parte del Señor: propósito y misión. Había más personas viendo la ciudad mal. Habían gente viviendo en esa ciudad. De hecho, Nehemías no estaba en Jerusalén, pero habían líderes, habían ancianos, había pueblo en Jerusalén. Y todavía Dios no contaba con alguien que ardiera su corazón y le doliera la nación para poder agarrar ese corazón y levantarlo para reconstruir. Alguien va donde se encuentra Nehemías y le dice cómo está la ciudad, de los sepulcros de su padre. Cuando él habla de los sepulcros de su padre, está hablando de Abraham, de Isaac, de Jacob, sus padres, con los que Dios empezó una promesa. De donde Dios sacó el pueblo de Israel fue de Jacob, cuando le cambió el nombre, cuando todavía no era nación. Y le dicen a Nehemías la situación en la que se encuentra Jerusalén. Y Nehemías dice que su corazón se entristeció, desfalleció por la manera en que se encontraba la gran Jerusalén y el templo del Señor. Había estado en derrota después de haber sido exiliados. Nehemías estaba bien porque Nehemías tenía una posición de honor. Él era el copero del rey y él estaba bien con el rey. De hecho, cuando el rey le pregunta por qué está triste, es el mismo Nehemías que dice: él nunca me había visto triste, nunca Nehemías había entrado en la presencia del rey con tristeza. Sin embargo, ese día, al haber escuchado esa noticia de su pueblo, él entristece. El propósito es la fuente principal en el plan de Dios, de donde sale todo lo demás. Voy a repetir: el propósito es la fuente principal de Dios, de donde sale todo lo demás. Quien tiene propósito es Dios. El llamado es tu asignación de parte de Dios en el propósito. La asignación de Nehemías en este caso, la asignación de Nehemías, el llamado de Nehemías es dentro del propósito de Dios. Quien tiene propósito primero es Dios. Y cuando te pensó a ti, te pensó con un propósito, dentro de una asignación de Él, dentro de un llamado más grande que tu nacimiento. Misión es el encargo o responsabilidad específica de una persona que recibe de parte de Dios. Hay propósito, hay un llamado y hay una misión. Y lo vamos a empezar a ver con Nehemías. Pero en realidad el tema aquí no es Nehemías en sí, sino el propósito de Dios con cada uno de nosotros. Por eso es que cuando nosotros aceptamos al Señor, pareciera cliché, pero no lo es. Lo primero que un hermano te va a decir: Dios tiene un propósito contigo. Pareciera que es un cliché de motivación, pero es una realidad. Si Dios no tuviera
tuviera propósito contigo, tú no hubieras nacido, porque a ti te dieron vida por causa de un propósito. Tú no naciste primero y luego te dieron propósito. No. Por el propósito a ti te dieron vida. Cuando Dios te pensó, tenía un propósito determinado para tu vida. Y por encima de todo lo que tú hayas pasado en la vida, el propósito tiene que cumplirse. No te dieron vida improvisando. Dios no improvisa. El que improvisa es el ser humano muchas veces. Cuando Dios te pensó para este tiempo, porque si no, tú hubieras nacido para los tiempos de allá atrás, tal vez 100 años atrás, tal vez 150, tal vez para los tiempos de Isaac y de Jacob, tal vez para ser discípula de Cristo, pero eso no fue lo que Dios determinó. Dios, cuando te pensó, dijo: para este tiempo, para la última generación, para el último movimiento, tengo un propósito contigo. Pareciera cliché, pero no lo es. ¿Dónde está el error de nosotros? Que venimos a la iglesia muchas veces, que nos sentamos en una silla y nos morimos y vivimos y nos morimos y no entendimos nunca para qué nacimos. No se trata de bienes ni de adquirir cosas, porque por eso de hecho es que la gente a veces que tiene mucho dinero está vacío, porque no son las cosas ni son los bienes, son la misión, el propósito, la asignación. ¿Por qué tú tienes los bienes? Fíjate que si tú tienes los bienes sin Dios enderezar el corazón tuyo, tú y tu dinero se sienten secos. Pero cuando hay un propósito, incluso cuando Dios te da los bienes, esos bienes tienen un propósito en tu bolsillo y tú no cambias con los bienes, porque tú reconoces que el dueño del oro y de la plata te dio una misión y te dio la gracia para hacer riquezas con un propósito determinado. Escúchame, Nehemías estaba bien. Había gente en Jerusalén y ninguno dijeron: vamos a reconstruir, vamos a edificar otra vez. Estaban pasivos dentro de la destrucción. Y te voy a decir más. Escucha: si le place al rey y su siervo haya hallado gracia delante de usted, envíeme a Judá, a la ciudad de los sepulcros. Me paro ahí. Nehemías está bien, está en un castillo, está tomando vino, comiendo bueno de la mano del rey. Y él dice: si a usted le parece bien, mándeme a la ciudad de los sepulcros. Paro aquí. La misión tuya y la asignación tuya muchas veces no será estar en lugares cómodos, porque los lugares cómodos no necesitan gente llena de la unción que tienes tú para reconstruir. Lo que tú tienes por dentro, que se llama Espíritu Santo, necesita estar en lugares muertos, para que esos lugares muertos le des tú con lo que tienes la vida de Dios que llevas dentro de ti. Por eso es que Dios te pone en lugares incómodos. Por eso es que Dios te pone en trabajos incómodos con gente incómoda. Porque como Nehemías, tú cargas la unción de edificar y reconstruir. Escucha, él le está diciendo literalmente: sácame de aquí y mándame al lugar que está en derrota, porque ese lugar en derrota Dios puso mi corazón a arder para que yo reconstruya lo que el enemigo tumbó, laceró, quemó y mató. Yo y Dios juntos vamos a hacer proezas con esos muros, incluso con la fe de un pueblo que se acostumbró a estar muerto. Cuando Nehemías llega al pueblo, él es que pone al pueblo a que su corazón vuelva y arda y vuelvan a creer en el Dios que un día levantó Jerusalén. Es Nehemías, y sé que en muchos lugares utilizamos a Nehemías para hablar de un liderazgo correcto, y está bien.
Dios lo llamó con ese liderazgo. Pero lo que pasa es que lo que a Nehemías sí le ardió el corazón por ver una ciudad y un pueblo que no se condolía por lo que Dios había hecho con ellos. Propósito y misión. A ti Dios no te mandó al mundo solo a comer, a dormir, a hacer dinero. Vamos a dar cuenta. Y vamos a dar cuenta en todas las áreas. Fíjate algo. En cada área de tu vida, Dios a ti y a mí nos va a pedir un informe. Fíjate que si Nehemías no hubiera acudido a ese llamado, tal vez su historia hubiera sido otra. Porque el propósito primero de Dios era que esos muros estén edificados. Dios puede mandar ángeles a hacer el trabajo tuyo, pero Él quiere, no la necesita, la quiere, la colaboración de nosotros con el Espíritu Santo. Si no era Nehemías, iba a ser otro. Escúchame. En medio de la alabanza, la pastora ministra y dice: no cambies tu primogenitura por un plato de lentejas. Tú sí puedes cambiarla. Esa es la soberanía de Dios. Fíjate algo. Dios puede obligarnos a lo que Él quiera, porque su palabra dice que Él inclina el corazón del hombre, si quiere, a donde Él quiera. Todo el que no está arrepentido hoy, Dios puede hacer que ahora, en este segundo, se convierta. Ahora bien, nosotros tenemos libertad. Nosotros tenemos libertad. Nosotros no somos robots ni tampoco animales. Dios puso conciencia, intelecto en nosotros. Por eso es que cuando tú vas a hacer algo malo, aunque tu vida no le pertenezca al Señor, hay algo dentro de ti que te dice: robar no está bien. Tú no eres cristiano, pero Dios no nos dejó, dicen en mi país, como chivos sin ley. Hay una ley dentro de ti. Bien y mal, Dios te la va a dar a conocer. Pero nosotros decidimos. Tú decides. Sí, Señor, ¿lo quiero todo contigo o no lo quiero? Tú decides. Y Nehemías decidió. Fíjate algo, cuando Nehemías ora, eso me llama muchísimo la atención, porque Nehemías hace una oración demasiado rápida para que el Señor le dé gracia en lo que él va a pedir. No fue que él se fue 40 días y un año y 21. Fue ahí mismo, él está frente al rey y dice: oré al Dios del cielo, y rápido él pide lo que necesita para cumplir con la misión del propósito de Dios. Todo lo que tú necesitas para cumplir con el propósito por el cual hoy tú estás aquí sentado, Dios lo va a dar en tus manos. Porque si hay propósito, también están las cosas para cumplir con el propósito. Si Dios te dio un propósito a ti, las puertas el enemigo no puede tenerla cerrada. Porque ¿cómo voy a cumplir con el llamado si no tengo lo que necesito? No hay excusas. Porque si no, Nehemías puede orar y decir: ¿cómo me voy a ir si el rey no me deja ir? Si no tengo esto y tengo aquello. No. Dios de una vez responde y pone gracia. Que tú cumplas, paréntesis, con el propósito de Dios no significa que no hay oposición. Porque más adelante en el 3, en el 4, usted verá, si va y lee, que se levanta Sanballat, se levanta Tobías, se levantan los burladores a decirle: oh, ustedes están edificando eso, hasta los perros lo tumban. Lo que pasa es que cuando Dios te manda a edificar, no lo puede tumbar perro, no lo puede tumbar demonio. Lo que pasa es que el enemigo le canta hablar. Acuérdate que cuando el enemigo viene y se para delante de David,
David, ese incircunciso Goliat, él empieza a hablar y a tirar maldición, porque lo primero que el enemigo quiere hacer es amedrentarte, para que tú pienses que lo que tú estás haciendo de parte de Dios no tiene sentido, no va a llegar a ningún lugar. Pero tú tienes que saber pararte bien firme y dejarle saber al enemigo que por encima de sus palabras, que por encima de su maldición, hace rato que Dios puso el llamado que arde en tu corazón para hacer lo que tú tienes que hacer para su reino. Escucha algo: todo lo que Dios te manda hacer a ti te eleva, no te baja de nivel. Cuando una persona, por ejemplo, sale del alcoholismo, hay vertientes fuertes, porque yo he oído testimonios que como tú tienes ese dolor por una persona alcohólica o drogadicta, tú quieres tal vez ir allá a sacarlo, pero hay un tiempo para eso. Hay gente, por ejemplo, que dice: no, yo me voy a meter ahí a sacar a esa mujer de esa drogadicción o alcoholismo, y terminan cayendo en lo mismo. ¿Me explico? Puede ser que sea el llamado tuyo levantar esas mujeres y esos hombres alcohólicos, pero tú tienes que estar firme primero tú. Fíjate que cuando Nehemías va a su llamado, mira, llega un momento en Nehemías que él dice: mira, yo no tengo tiempo para hablar contigo. Espada en mano, palabra y edificando. A veces queremos edificar, pero sin la palabra. Vaya y léalo todo, léalo todo. Él le dijo a todos los que estaban ayudándolo: agarren la espada, que los enemigos están pendientes, y vamos a edificar con la otra mano. Y un grupo está como centinela, mirándonos, y nosotros vamos edificando. Cuando nos cansemos, cambiamos el grupo. Tú no puedes atacar al enemigo sin palabra, porque la palabra es la que se sostiene. Por eso es que las cosas que van en contra de la palabra de Dios no son de Dios. Dios nunca te va a mandar a hacer cosas que Él no confronta en su palabra. Mira, fíjate, hay direcciones que no están aquí, pero no colapsan con la palabra. Hay cosas y dirección directa del Señor para tu propósito. Por ejemplo, en la palabra no está que yo me quiera mudar para Santo Domingo y el Señor me diga: no, tú no vas para Santo Domingo, tú vas para África. Eso no está en la palabra. Dice así: Yarisa, vete a África, no vayas a Santo Domingo. No está ahí. Pero Dios va a hacer un rema en su palabra, que haya una convicción en mí para el propósito. Lo que Dios no va a colisionar, por ejemplo, yo escuché, de hecho, ayer mismo en un programa que yo escucho de preguntas y respuestas, cristiano, ¿verdad? Y llama una y dice: mira, yo tengo una pregunta, yo estoy orando y ayunando, porque estaban hablando del ayuno. Yo estoy orando y ayunando, dice ella, pero la persona por la que yo estoy orando y ayunando no es cristiana. Y tengo meses orando para que el Señor me responda. Solo un detalle: él no es cristiano, yo sí. Esas oraciones no se hacen, porque si ella supiera palabra, sabe que la Biblia dice: no te unas en yugo desigual. Y para Dios darle a tu carne lo que quiere, Él no va a contradecir su palabra. Sinceramente, ya estoy en el altar del Señor. Ella llamó, el pastor hasta se rió y le dijo: mi amor, no siga orando por eso. Es más, ya en tu corazón tú decidiste, tú sabes que te vas a meter con él. Hay cosas que no hay que orar ni ayunar. ¿Me explico? Que no, que tú lo que tienes que decirle: Señor, quítame esto. Literalmente. Porque no van dentro del propósito contigo. Lo único que pueden hacer es moverte del propósito. Y aunque Dios puede cumplir por encima de eso su propósito, se van a dilatar, te vas a retrasar. Te vas a retrasar.
escúchame, te vas a retrasar tú y me voy a retrasar yo. Dios no se retrasa, porque el plan de Dios tiene que ir en movimiento. Las almas tienen que seguir salvándose. El propósito eterno de Dios tiene que seguir cumpliéndose. Tú y yo nos dilatamos, Dios sigue con su propósito. Oye, ¿cómo vamos a orar? Es que Nehemías oró ahí mismo, manito, y ahí mismo tuvo respuesta. Es verdad que hay cosas que van a ser sí, un momento espera y un no. Esas son las tres maneras de Dios responder. Sí, crear paciencia en ti y espera un poco. Y eso poco de Dios usted supo. Tú sientes que te está disecando. Señor, no me haga a mí como Abraham, porque ya no hay tiempo. 25 años de espera y ya estoy con Cristo. Espera. Y otra es no. Pero yo te estoy hablando de propósito y misión. ¿Tú sabes por qué a veces nos entretenemos tanto en muchas cosas que Dios no espera que nos entretenamos? Porque no tenemos claro el propósito de vida. Parece un chiste, pero hay gente a veces en las iglesias general de Cristo con 10 años todavía preguntándole al Señor: ¿qué es lo que yo voy a hacer? Porque yo te voy a decir algo. La misión es tuya y mía, entender el propósito por el cual hemos sido creados. Dios quiere revelarnos a nosotros el por qué nos hizo nacer. Tu misión es investigar eso. Y hasta que Dios no responda, no parar. Porque es por eso que muchas veces dentro de la iglesia, allá afuera ya hay un problema. Yo no estoy hablando con afuera. Yo tenía 4 años en la iglesia, tal vez 5. Y yo no entendía nada. Mira, a mí no me gusta, yo lo he dicho varias veces, a mí no me gustaba nada. Yo estaba más perdida que el día de la madre para Adán y Eva, que no tenían madre. Mi hermano, yo tenía 4 años aquí, yo no entendía. Yo me gozaba, yo me deleitaba en la presencia, pero mi propósito de vida, mire, yo no. Pero una cosa siempre hice: Señor, yo necesito saber para qué tú me diste vida. Yo necesito entender, yo necesito que arda mi corazón por algo, aunque sea por limpiar, pero que arda. Necesito entender para qué yo nací. Yo me siento perdida, yo me siento sin fruto, y ahí constantemente, hasta que un día el Señor se me reveló y me dijo: esto y esto es lo que yo voy a hacer contigo, es lo que voy a hacer en tu casa, es lo que voy a hacer en tu vida, es lo que voy a hacer con tu alma. Y desde ese momento sigo teniendo problemas, pero sigo teniendo un fuego que no para en mí. Pero cuando tú no entiendes eso, cuando tú no tienes eso, tú te sientes perdido, tú te sientes seco, tú sientes que Dios con todo el mundo y contigo no es eso. Es que todavía tú no has entendido, como Nehemías, cuál es el propósito de Dios contigo, el llamado, la asignación, para que naciste, para que te dieron vida, porque te dieron vida para algo. No para tú estar sentado y gozarte, eso es parte de. Pero hay algo que precede tu vida, que precede que tú respires. Por eso es que el diablo, cuando quiso matarte, no pudo matarte. No es porque tú eres más lindo que el primo tuyo, ni con la prima, ni que la amiga tuya que murió de sida y todavía Dios te tiene de pie. No. Lo que pasa es que desde antes que naciera te di por profeta a las naciones. Te puse en el vientre de tu madre, y aunque tu madre quiso abortarte, aunque te maldijeron, aunque te regalaron, Dios te preservó, Dios te guardó, Dios te sostuvo para este tiempo. No podemos vivir como que la vida no importa. Si hay algo valioso que tenemos, es el tiempo. Y a veces nos estamos levantando de la cama a comer, me cepillo. ¿Y qué voy a hacer hoy yo? Sin un plan de vida,
sin un esquema de vida, sin un norte. ¿Dónde voy? ¿Qué voy a hacer? Tengo un plan para esta semana, tengo un plan para el mes, tengo el plan del año, sé lo que Dios quiere hacer conmigo. Sé lo que Dios quiere hacer con mi casa. Tú necesitas entender el propósito que Dios tiene contigo, el llamado que Dios tiene contigo. Escucha. Hechos 9:15. Pero antes de leer eso voy a decir algo que me llega a la mente ahora y que hablamos con las damas. Cuando la Biblia dice hechura suya en Efesios 2:10, hechura suya. Ustedes son criaturas de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Aprendí esta semana que cuando la Biblia dice hechura suya, somos el poema de Dios, porque esa palabra hechura es poema. Cuando Dios te creó a ti, pensó en un poema y te creó. Tú no eres cualquier cosa. La identidad tuya se encuentra en la Biblia. El propósito tuyo se encuentra en la palabra. El poema de Dios eres tú. Y estamos creyendo lo que otros nos están diciendo. Escucha algo. Cuando a Juan el Bautista en Marcos 12:3 dice lo siguiente, escucha, dice: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, voz de aquel que clama en el desierto, preparad el camino al Señor. Ese era Juan, una voz que le clamaba en el desierto. Vienen los fariseos y le dicen a Juan: ¿quién tú eres? Dice Juan: espérate, te voy a responder algo. Te voy a decir lo que no soy. Yo no soy el Cristo. Escucha algo. Toda mujer y hombre de Dios que tiene propósito en la tierra, lo primero que tiene que saber es lo que no eres. Tú no eres un estúpido. Tú no eres un aborto. Tú no eres un inservible. Tú no eres una desterrada. No sé cuántas cosas a ti te marcaron antes. No. Juan dijo: espérate un momento. Yo te voy a decir lo que no soy. Yo no soy el Cristo, pero a mí me dieron identidad. Yo soy la voz que clama en el desierto. Cuando hay propósito, hay identidad. Y yo sé quién soy en Dios. Sé para dónde voy. Sé cuál es mi llamado. Y nada ni nadie puede moverme de ahí. Porque si con facilidad nos mueven del propósito, ciertamente todavía no hemos entendido el propósito. Yo hablaba con alguien que tiene una situación fuera de aquí de esta iglesia con su hijo. Y ella me llamó y me dijo: manita, tuve que internarlo. Pero yo no te estoy hablando de cualquier gente. Yo te estoy hablando de gente que le sirven a Dios, que predican, que viven predicando la palabra tiempo fuera de tiempo, tiempo fuera. Tanto así que cuando ella me dice eso, yo le dije: manita, ¿y qué van a hacer? Se van a quedar tranquilos esta semana, tú sabes, en la presencia de Dios, reconfortándote. Y ella me dijo: no, manita, no podemos parar. Tenemos un campamento este fin de semana, así que el propósito de Dios tiene que cumplirse. Yo te estoy hablando de gente que hace rato entendieron que por encima incluso del dolor del alma, porque todo el que es madre sabe que cuando un hijo está en rebeldía, en enfermedad, en lo que sea, es tu hijo. Si hay algo que el enemigo toca en una mujer, es la familia, sus hijos, porque la Biblia dice que después el que se parece más al amor de Dios es el amor de una madre bajo el diseño de la Biblia. Ese es el amor más similar. Y ella me dijo: hay una asignación, hay que moverse. Tú sabes lo duro que es. Es duro tener que predicarle a otro. Dios lo va a hacer cuando tú misma ni sabes dónde tú te paras.
Pero cuando entendemos el propósito de Dios, tú sabes que aunque el enemigo esté tocando tu familia, la Biblia dice: esta leve tribulación momentánea causará en mí un mayor peso de gloria, porque tengo un propósito en Dios. Y hasta que el propósito no se cumpla, yo no puedo dejar de existir. La Biblia dice: yo y mi casa. Y si mi casa no le está sirviendo a Dios, todavía yo tengo tiempo, todavía hay un propósito, todavía hay una misión. Porque yo y mi casa, dice su palabra, yo y mi casa, yo y mi casa, yo y mi casa. Y mi casa no son algunos, son todos. Juan el Bautista no estaba llamado a reedificar muros. Su edificación era otra. Porque todos los propósitos son diferentes. Perdón, todos los llamados. Pero todos trabajamos para un mismo Señor. Por eso la Biblia dice: hey, el Espíritu en uno es uno. Pero Él te da sabiduría en administración, a alguno le da sanidad, a alguno le da sabiduría, y explica ahí algunos de los dones del Espíritu, los carismas. Pero el Señor es uno. Solo que dentro del propósito del Señor, diferentes asignaciones. ¿Cuál es la tuya? Dentro del propósito del Señor, una asignación que solo tú puedes cubrir. Yo no tengo la capacidad de cubrirla, porque Dios a todos nos hizo diferente. Por eso es que cuando tú no estás, hay un vacío. Porque la Biblia dice que somos el cuerpo de Cristo. Y en el cuerpo de Cristo hay ojos, hay boca, pelo, manos, pies. Necesitamos lo que tú portas de parte de Dios. Necesitamos la asignación tuya de parte de Dios para el propósito dentro del cuerpo. El propósito lo da Dios. Tu asignación viene de Dios. Tú no eres cualquier cosa. Yo no soy cualquier cosa. Cuando nosotros entendemos muy bien lo que somos en las manos de Dios, al enemigo se le hace muy difícil botar, como dicen ustedes, a una mujer y a un hombre de Dios, quien sabe que es en las manos del Señor, quien tiene identidad, quien reconoce su propósito de vida. Es difícil, no porque no te hiera, no porque no te lastime, no porque a veces tú no entiendes ni siquiera cómo estás de pie dentro de la iglesia, sino que el propósito es más grande que tu alma. El propósito es más grande que tu dolor. El propósito es más grande, es más fuerte, es más grande que lo que tú sientes. Por eso tú estás de pie. Por eso, aunque te vean reír y llores por dentro, eso habla de propósito, reedificando lo que Dios te mandó a edificar. Fíjate que reedificar y edificar no es lo mismo. Reedificar es construir otra vez algo que estuvo construido, pero ahora está en escombro. Y ahora Dios te asigna a reconstruir una persona que está rota, a reconstruir una familia, una iglesia, un lugar, no sé, tu trabajo. Y edificar es empezar de cero. Por ejemplo, cuando Salomón construyó el templo, él edificó, él no reedificó, porque él lo construyó desde cero. Pero hay gente que tiene que construir desde cero y hay gente que tiene que reedificar. Desde cero a ti te entregaron a tus hijos. Responsabilidad tuya y mía. Dios te va a pedir cuenta por tus hijos. Dios no te va a pedir cuenta de por qué se perdió mi esposo o tu esposa, porque Él va a dar cuenta. Tu esposa, tu gente grande, tú lo conociste grande.
A ti te van a pedir cuenta de lo que tú emergiste como hija de Dios desde tu posición. Oraste por él. Porque tú estabas predicando y sirviendo en la iglesia. Oraste por él. De eso sí. Pero de tus hijos, lo que estuvieron en tu vientre, lo que Dios te confió a ti, porque tienen una asignación. Si hay algo que nosotros tenemos que orarle al Señor es: ¿cuál es el propósito tuyo, Señor, con los hijos míos? Para redireccionarlo en esa línea. Porque nos van a pedir cuenta. Es que tomamos la cosa muy a la ligera. Vaya a la Biblia. A Jocabed no la mandaron a predicar, la mandaron a conservar la vida de Moisés. Y de esa mujer hasta hoy estamos hablando, porque ella dio a luz un libertador. ¿Dónde están los libertadores que tú tienes en tu vientre? Los libertadores que Dios te dio a ti. Los profetas y las mujeres de Dios que Dios puso en los vientres, ¿dónde están? ¿Qué estamos haciendo con ellos? Porque hay que preservarlo. En este tiempo no están volando cabeza, tal vez con un machete, pero nos están quitando a nuestros hijos y no nos estamos dando cuenta. Porque estamos pendientes a todo menos a lo que Dios nos confió. Yo escuché un testimonio de una persona en Colombia. Escucha cómo está el mundo. Es la abuela, 7 hijos con ese señor, y le viola a la nieta, 13 añitos, y la embaraza. Cuando se dan cuenta ADN, todo, la niña no quería hablar porque la tenía amenazada. Y que un amiguito, escúcheme. Y al final habla, le hacen ADN, sale positivo el ADN. ¿Sabe lo que hizo la abuela? Se quitó enemiga de la hija y le dijo que cómo le va a meter el marido preso. Así está el mundo. Usted hace así, pero esa es la realidad de lo que estamos viviendo hoy en el 2026. Le importa más el hombre que su nieta, que ese sinvergüenza violó. Así está el mundo ahora en el 2026. Porque nosotros, padres de familia, no es familiar, pero todo por un mismo precio. Dios nos va a pedir cuenta, porque si Jocabed no cuida a Moisés, ¿qué hubiera pasado con Moisés? Si María y José no cuidan a Jesús con todo y ser el hijo de... ¿Qué hubiera pasado? Porque si hay algo que el enemigo quiere matar, es el propósito. Es el propósito. Y Dios en tu vientre, en el mío, la que ya tenemos, eso es propósito. Tú no sabes lo que Dios quiere hacer con tu vida. Hay madres a veces que no es ni idea de por dónde Dios lleva a sus hijos, pero están pendientes de cosas que ya usted sabe. Y de eso Dios nos va a pedir cuenta. A ti y a mí. Y las que no tienen, vayan sabiendo. Porque es una vida. Y acabamos de decir que nos dieron propósito. Porque nos dieron la vida, porque nos mandaron con un propósito. Así que si el vientre tuyo Dios lo usó para traer una vida a este mundo, eso es un propósito viviente. ¿Qué está pasando con los propósitos que Dios puso en nuestras manos? ¿Tú sabes por qué hay que liberar gente y sanar los corazones de la gente? Porque no los estamos cuidando bien en la casa. No se quiere hablar de eso, pero esa es la realidad. La pastora tiene que liberar ahí y ministrar corazón. ¿Tú sabes por qué? Porque muchas veces nosotros como padres estamos pendientes a todo menos a lo que salió de mí. Entonces tiene Dios que venir y traer a esa persona, hacer un trabajo interior, cuando ese trabajo debió de ser de nosotros en la casa. Hija, tú tienes identidad. Hija, tú tienes propósito. Hija, a ti no te pueden tocar. Hija, tú eres una princesa. El hombre que te toque no te ama. Hija, Dios tiene algo. ¡Ey! Eso no se lo tiene que decir a la iglesia, a mis 3 hijas. Eso se lo tengo que decir yo. Porque muchos rabas, sanda, cándara y todo lo que tú quieras. Pero mis hijas son propósito. Y ese propósito es mío. Es mi responsabilidad. Yo le enseño a mis hijas identidad, no la escuela. Soy yo que tengo que decirle a mis hijas: mira, el hombre que te pegue a ti no es para ti. Tú y yo
Yo estoy hablando de propósito y de misión. Yo no me he salido del tema. Lo que pasa es que cuando propósito nosotros viaje a las naciones y tantas cosas, y tu casa, lo tuyo, tu propia identidad como mujer y como hombre de Dios. Porque hay hombres que son abusados también. Tú eres el propósito viviente de Dios. Tanto así que por ti pagaron la sangre de Cristo. Y quien no valore esa sangre en mí, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. Escúchame bien. Cuando tú sabes lo que eres en Dios, sabes lo que no eres en Dios. Tú sabes muy bien quién no eres en Dios. Mira, a Pablo le dijeron: hey, me es necesario. Yo no te estoy hablando de que tú no vas a sufrir. Yo no te estoy hablando de que a veces no podemos ser maltratados, lastimados. No, yo no te estoy hablando de eso. No, porque todos se van por la tangente. A veces hay gente que dice: no me habla así, que me divorcio, que yo soy un propósito andante. Lo conozco. No es eso. Porque a Pablo, propósito de Dios, el Señor le dijo: porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. No porque si en el evangelio tú crees que todo es gloria. No. Aquí se padece por Cristo. Aquí se padece enfermedad. Aquí se padece escasez. Y tenemos el papá dueño del oro y de la plata. Pero hay procesos donde Dios a ti te tiene guayando en el aro. Pero no es porque no tiene oro y plata. Se trata de un proceso, un propósito contigo, un trato con tu corazón. Eso no altera lo de Dios. Porque a él le dijeron: hey, él va a padecer por causa de mi nombre. Propósito. Por eso es que a Pablo, cuando le dicen: hey, el de este cinturón, ¿quién es? Yo veo que le van a dar a él. Y Pablo dice: ¿y qué puedo yo hacer? Si eso es lo que me espera, yo voy allá. Eso es propósito. Su propósito era padecer por Cristo. Cristo, cuando le hace el llamado y le da la asignación, es claro, le dice: tú vas para donde los gentiles y tú vas a hablar con los presidentes. Donald Trump te tiene que escuchar a ti. Asignación. Por eso él sabe que el diablo no puede montarlo cuando él va para Roma y en Malta y por demás. Que si se levanta tormenta, que se levante lo que se tenga que levantar. Porque antes de yo atravesar, a mí el Señor me dijo que yo tengo que padecer con reyes. Por eso es la necesidad de tú entender el propósito. Porque si Dios te dijo a ti: tú y mi casa le pertenecen al Señor, aunque el diablo se levante como río en tu matrimonio, tienes que soltarlo. Porque Dios me dijo que Él y yo estaremos en tu casa. Y eso, aunque te turba a veces, tú sabes de que sabe en tu corazón que Dios a ti te dio una palabra. Como dice la pastora, las cosas no son así como así. Porque hay cosas que tú vas a tener que pelearlas. Escúchame, a Nehemías se le hizo fácil irse a reconstruir, pero no se le hizo fácil reconstruirlo. Espérate. A Nehemías le hizo fácil la salida, pero cuando salió y llegó a Jerusalén hubo oposición, porque Sanballat y Tobías se levantaron a decirle: ¿qué es lo que tú vas a levantar? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Te lo voy a traer ahora. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Que tú eres empresaria, que Dios te dijo a ti que te va a bendecir económicamente. ¿Qué es lo que tú vas a levantar una empresa? Yo lo siento, no lo creo. No tienes capacidad, no tienes estudio. Lo que pasa es que ya yo escuché al que me dio vida a causa del propósito. Y yo tengo empresa porque yo voy a sostener la obra. Y eso no hay Sanballat ni Tobías que lo pare. Si tú entiendes propósito, si tú entiendes llamado, si tú entiendes posición, si tú entiendes misión, a ti nada te mueve. Tú sabes cómo estamos, como el viento. Hoy me levanto y mañana Dios manda un emisario para sacarte del juego.
Cuidado con la Dalila que te está poniendo bonito. Si no, yo te lo estoy diciendo de verdad. Si a ti no mira para los lados. Dios te está levantando a ti porque te pusiste en la mano de Dios. Y Dios dijo, con él lo voy a hacer. Nadie daba nada por él, con él lo voy a hacer. Yo quiero que tú sepas que el diablo no va a venir con 2 cachos. No, no, no. Ahorita se levanta una hija del diablo allá afuera a querer botar en un día lo que Dios viene haciendo contigo. Es ahí donde tú tienes que ejercer dominio propio y decirle al diablo, mi propósito va por encima de que tú me gustas, de que tú te ves bien. Eso pasa. Mira, yo he visto 1 y 1000 veces gente que Dios está a punto de bendecirla y viene el diablo con algo, con lo que no es de Dios. Siempre que Dios está a punto de derribar algo, ay, porque yo te voy a decir algo, el diablo es más viejo que tú y que yo, y él no hace nada nuevo. No, él no hace nada. Él estaba para allá, para los 2000 años allá atrás, era el mismo diablo. En el 1988, el mismo diablo. Y hoy en el 2026, el mismo diablo. Y uno cree que va a engañarlo. No. Por eso el dicho en mi país, no sé en el de usted, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Aquí la que tiene 30 y pico viviendo eres tú, él no. Él sabe lo que hace caer el hombre. Porque ya desde David, desde Adán y Eva viene haciendo la gente caer. ¿Quién te dijo que tú eres más fuerte que ellos? Huye de la tentación. Y gente dice que voy a ayunar 40 días para hablar con el incircunciso. No. Huye de la tentación. Sal corriendo, dijo Pablo. No es que lo enfrente, es que huye por el propósito. Huye por el propósito. Huye por el propósito. Huye por el propósito. Mire, hay situaciones. Cuando yo me recién convertí, la música y los piecitos me dije, mi hermano, no, porque yo tengo toda una vida ejerciendo un tema y tú crees que hay cosas que son, ¿me entiendes? Dije, mire, yo bloqueé a todo el mundo, a mí no me llame nadie. Dije, no, tú tienes dominio propio, no tengo nada, no me llamen, que me llamen ahora. Ahora sí, pero dije antes. No, y ahí es que el diablo lo manda. Hola, ¿cómo estás? Me dijeron que tú eres pastora. Oye, yo con un año digo yo, diablo. Mi hermano, el propósito es más grande que tú. Yo escuché un testimonio, es que yo vivo escuchando gente. Eso hace mucho, un venezolano que le dieron 2 tiros en la cabeza y Dios lo sostiene, le da vida. No, está vivo. Está vivo. Y Dios le dijo una cosa, pastora, le dijo, te dejé la bala, porque el día que te muevas del propósito, te la muevo y te mato. Eso lo dijo Dios. No, porque la gente dice que Dios es amor, sí, y fuego consumidor también. Dios es grande en misericordia, tardo para la ira, pero se aira. Él llega ahí. Y el tipo está ahí predicando a Dios. Dios le dijo, para cuando se te ocurra dejar de predicar, te muevo la bala. Con el propósito no se juega, porque el propósito es más grande que tú. Hay cosas que tú vives que no es por ti, es por el propósito. Porque ¿cómo tú le vas a testificar a los jóvenes que Dios te sacó de ahí? Hay cosas que son más grandes que nosotros y no lo entendemos. Pero Dios lo quiso así, porque tú tienes que cumplir con un llamado. Tú tienes que cumplir con una asignación. Escúchame algo. Cuando Dios dice, tú eres hechura mía, creada en Cristo Jesús para buenas obras, que la preparé de antemano para que anduvieras en ella. Todas las obras en las que tú estás caminando y yo, que no son buenas, no son de Dios. Punto. Porque lo dice su palabra, no soy yo. Yo lo creé para buenas obras. Chequea tus obras. Si no son buenas, no son de Dios. Hay una obra interna del Espíritu Santo, que es la obra del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo. Paciencia. Esas son obras que tienen que tener nosotros.
pero hay obras externas que Dios preparó antes de que tú nacieras para que anduviéramos en ellas. ¿Qué hacemos nosotros saliéndonos de lo que Dios nos llamó a hacer? ¿Por qué? Porque si hay gente que necesita lo que tú llevas dentro, porque si hay gente que se están perdiendo por tu oración, porque si hay gente que están esperando una palabra tuya, ¿por qué le quitas el privilegio a gente de ser salva por ti? Hay gente que no fue Moisés que le predicó, que eres tú que le va a predicar, que no soy yo que le voy a predicar, eres tú. Y eso es más grande que tu propósito. Por eso cuando tú entiendes propósito, tú dices: con todo y mi dolor para la iglesia, con todo y mi dolor a orar, con todo y mi dolor a hacer lo que Dios me mandó a hacer. No tengo deseo de cantar, pero voy a adorar a Dios. No tengo deseo de hacer esto, pero lo voy a hacer porque hay un propósito, porque yo tengo una asignación, porque voy a hacer lo que Dios me mandó a hacer. Póngase sobre sus pies. Mira, al diablo que se lo lleve el diablo. No, sí, usted tiene que hablarle claro a su circunstancia. Y te voy a decir algo, como ponía mi hermana Jackie en el text, en el chat de mujeres, a veces no es un pecado, a veces simplemente distracción para que tú no te conectes con lo de Dios. A veces tú no te estás bebiendo un trago, a veces tú no estás en fornicación, a veces tú no estás en idolatría, pero estás distraída y distraído. Y si hay algo que ataca nuestra generación, es la distracción. Yo le decía a alguien, en la era que más información tenemos y la que más brutos somos. ¿Es mentira? Tú tienes la información, mira, ve ahí. ¿Qué significa esto? Déjame buscarlo para amueblarme la mente. No, para Netflix. Y después dije, ¿por qué estoy estancado? ¿Cómo es posible que la gente que tenían que tener 20 libros para estudiar la Biblia? Mira, yo tengo la Concordancia Strong B. Eso es un libro, mira, así. Y esa gente de antes con la Concordancia Strong, esto, y metiendo Biblia, dándole a la Biblia. Y usted mira, aquí ve. Y somos más brutos. No sabemos Biblia. No leemos palabra. Esa es la realidad. Agarre 20 jóvenes para que usted vea. Están en todo menos en Dios. Donde más información tenemos para cumplir con el propósito de Dios aquí en la tierra. Y no te estoy hablando de información de que nada más, de que de la Biblia eclesiástica. Mira, no sé cocinar, vaya a ver video para que aprenda a cocinar. Y ser una buena madre, que no nada más no compre McDonald's. Todo por un mismo precio. No, porque no me voy a poner religiosa de todo. Mi casa sucia y fea, vaya a YouTube que le enseña cómo decorar. No hay que pagar. Es más, ChatGPT ahora, una fotito a tu sala y te la decora. Barata. No tiene que pagar decoradora. Ya las decoradoras están en extinción. ChatGPT se la llevó. No, usted no cumple con lo que quiere. ¿Por qué no quiere? Porque decidimos estar así. Porque lo decidimos. Punto. Yo no crezco, tú no creces porque tú no quieres. El método es el mismo. Oración, ayuno, lectura, búsqueda. Y ahora con toda la información, usted se hace un curso de liderazgo, usted se hace un curso de esto gratis, pagando como usted quiera. Usted, no, que cantar, déjame perfeccionar el propósito de Dios. No sea mísero con lo de Dios, porque usted paga un curso para hacer dinero. Entonces déjame aprender a cantar, déjame pagar para yo tocar el piano, para perfeccionar, para hacerlo bien. Lo tenemos todo ahí para cumplir con el propósito, para crecer en Dios, para crecer como padre. Me voy a casar, déjame ver cómo es que funcionan los hombres, cómo es que piensan. Compre ese libro, lea. Eso no se va a aprender ni con 20 años ni con 20 años de estudio, pero en lo que tú quieres crecer para cumplir el propósito.
Parte de tu propósito es ser buen esposo, buena esposa, buena madre. Eso es propósito. Porque mire, señores, en todas las áreas a Dios hay que modelarlo bien. Usted no se fija que cuando usted sabe, la gente, que usted es cristiano, lo primero que te dice es eso mismo. Y eso que es cristiana. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los que están afuera están esperando que nosotros modelemos el Cristo que decimos tener. Porque ellos no leen Biblia, pero te leen a ti. Y Dios dice: para este tiempo, mi propósito andante, tú, modélame. Modélame cuando hablas. No hay gente que modele más a Dios que cuando tenga un propósito, que cuando tenga un proceso. Y tú ves a esa mujer y ese hombre de Dios ahí, en lo que Dios me mandó a hacer, temblando, pero estoy de pie, estoy aquí. Nadie te lo dice, pero todo el mundo te está admirando. Porque todos podemos servir cuando las cosas van bien. Vamos a ver tu propósito cuando, como Job, te lo quiten todo. Señor, yo te amo. Yo te amo. Y el diablo escuchándonos. A todos. Está bien, yo te tengo la tuya. Mira, la Biblia dice que no nos sobreviene tentación con la que no podamos. Todo lo que te está tentando a ti, tú puedes con eso, porque si no, no te viene. Por eso es que a mí me han llegado la mía, a ti no. A mí sí. Cuando te llega la tentación, tú tienes dos opciones: mirar la tentación y sucumbir, o decir, uy, internamente, mire, háblele al enemigo, búrlese. Porque cuando usted puede, hágalo, porque cuando él puede dar, él da duro. Cuando viene la tentación y la voy a pasar, digo: Señor, para demostrarte que te amo, diablo, tú y tu tentación te la puedes llevar. Que voy por más. Me gusta, pero no la voy a agarrar. Me gusta, pero no la voy a agarrar. Me gusta, pero me quedo con el propósito. ¿Usted cree que uno no es tentado? Ay, 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 ay. Todos somos tentados de acuerdo a nuestra concupiscencia. Todos tenemos concupiscencia, pero en medio de tu concupiscencia, Dios quiere ver tu amor. Dios quiere ver si tú valoras el propósito. ¿Tú sabes algo? Soberanía es que Dios hace lo que quiera, como quiera, cuando quiera y con quien quiera. En buen dominicano, Dios hace lo que le da la gana. Dios hace, manita, lo que le da la gana. Esa es la verdad. Tú estás aquí porque a Dios le dio la gana, porque hay más gente allá afuera. Y con tan solo Dios salvarte, con tan solo Dios salvarte, Dios darte. Hay gente que se van a perder y Dios te miró y dijo: te salvo, quiero limpiarte, quiero salvarte, quiero darte propósito, quiero propósito. Mira, había más gente que podían reconstruir la muralla, pero Dios dijo: Nehemías, que arda su corazón, Nehemías, 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 reconstruye la muralla, reconstruye tu familia, reconstruye tu familia, reconstruye tus hijos, reconstruye tu llamado. 7 veces cae el gusto. 7 veces cae el gusto. ¿Tú sabes quién es que cae? El justo. El impío ya está caído. El justo. El justo. 7 veces cae el justo. Y de 7 lo levanta mi Padre Celestial. A causa de tu propósito. A causa de tu propósito. Todavía Dios te levanta. Todavía Dios te restaura. Y yo quiero hacer un llamado a todo aquel que entiende que todavía no ha entendido su propósito. Si tú necesitas oración, si tú no conoces a Cristo, pasa al frente.